claro que el presidente Ortega no es ni bruto ni baboso. Los que están alrededor de ellos no son ni brutos ni babosos. Y así como vos estás haciendo ese análisis, que lo hacen, así lo deben de estar haciendo ellos. Y así como se le está subiendo la parada al gobierno, ellos también están subiendo la parada, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar? Veremos, y digo esto porque ayer recibí varias llamaditas ¿ah? Y me pasaron dejando un sobre donde me decía, mira lo que acaba de pasar en Venezuela, que acribillaron al líder de la oposición, le metieron 17 balazos en una gasolinera. Veremos desgraciadamente violencia en este país nuevamente. Nosotros estamos en un plantón cívico porque queremos tocar la conciencia de los ciudadanos para que se rebelen ahora de forma cívica, que se movilicen para evitar llegar a escenarios de violencia mayor. Pero eso no depende de nosotros, ni siquiera depende del gobernante. Hay que ver simplemente la historia reciente de nuestro país para darnos cuenta que la soberbia del poder no lo puede todo. La soberbia del poder lo que te puede llevar es a desapegarte de la realidad y a creer que estás actuando bien, a vivir en las nubes como vive el presidente Ortega, literal y metafóricamente hablando, ¿verdad? Pero la población vive otra realidad. La mayoría de la población vive una realidad de sufrimiento, de hambre, de desesperanza, de desasosiego, porque ve que la crisis va para arriba y no ve gobierno que se ponga al frente de esa crisis para administrarla y para minorar sus costos. Entonces, viveza de ratón creer que se pueden salir con la suya siempre y en todo momento. El general Leónidas, el que comandó a los espartanos en las Termópilas y a los griegos, le decía a sus hombres: el día que el hombre pierde el miedo, ese día es libre. Entonces, si de todas maneras un día nos vamos a tener que morir por cualquier causa, por un accidente de tránsito, por un ataque al corazón, por un cáncer, por una úlcera que se te reventó, vas a vivir con miedo. ¿Es eso vida? Es mejor vivir con sentimiento de libertad. Y no se trata de pelear por pelear, se trata de luchar por la libertad que te da comida para el cuerpo y para el alma. Entonces, la población debe decidirse a movilizarse cuando haya oportunidades como estas para expresar su descontento, precisamente para evitar sufrimientos mayores a sus hijos, sufrimientos mayores a sus familiares el día de mañana cuando la embestida autoritaria se manifieste con mayor crudeza. Es ahora, para no sufrir tanto mañana, que se debe de movilizar la población. Víctor Hugo, ¿qué debemos de hacer? Hombre, vemos la maquinaria. Hubo un momento en que la gente agarró esperanza porque veían que en el poder legislativo se había creado aquel bloque contra la dictadura, pero ya vemos que ese bloque contra la dictadura desgraciadamente se desmoronó, ya no tiene los votos para parar lo que el pacto decide hacer. Y entonces hay más desesperanza, porque si hay ni en el poder legislativo, ni en el poder electoral, ni en el poder judicial, ni en la Contraloría, a donde querrá tocar, hay pu. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo que decís, Jaime, es correcto y te demuestra de que el avance autoritario mixto de esa junta Ortega-Alemán ha avanzado tanto que en los espacios institucionales ya no tenés mucho que hacer, sino es a partir de que esté respaldado por una acción en el territorio, una acción en el terreno, una acción en la calle, ¿verdad? Es decir, efectivamente, Contraloría, Poder Judicial están dominados, están subordinados, están presionados, coaccionados, lo que vos querrás. Y el más reciente fue el Poder el Legislativo, pues, porque había habido una cierta mini rebelión de un sector de la bancada del PLC, pero parece que mediante el acuerdo Alemán-Ortega subordinaron a estos diputados a sumarse a la lógica del pacto. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Como siempre ha sido y como en todos los países ha sido, la gente tiene que tomar conciencia
de que el problema político no es el problema de aquel, no, el problema político es el problema de mi comida, de la comida de todos. Si hay problema político, hay más hambre. Si hay inestabilidad, hay más desempleo. Si hay corrupción y robo, no hay reales para nada. Entonces, yo creo que la gente tiene efectivamente la fuerza política, los sectores políticos que están contra el pacto y la población en general, porque mucha gente, la mayoría no se ubica como una cosa, como de un partido o de otro. La gente tiene que empezar a movilizarse, a pronunciarse en los territorios. Por ejemplo, cosas concretas. ¿Por qué después de los trabajos, los que están trabajando, a las 5 de la tarde no organizarse a diferentes grupos e ir a protestar frente a los consejos supremos electorales en los respectivos departamentos o municipios? ¿Por qué no juntarse las diferentes fuerzas y empezar a hacer, por ejemplo, pequeños piquetes, como se hacía en la época de la lucha contra la dictadura, en las esquinas, por las tardes, por las noches, demandando respeto a la libertad, no solo por la libertad, porque la libertad es clave para que haya comida, la democracia es clave para que haya comida, para que haya empleo, y que la gente empiece a movilizarse. ¿Por qué la gente no va a poder tomar la iniciativa, por ejemplo, los muchachos jóvenes, de empezar a hacer sus pintas? No tienen que conseguirse un aerosol, lo que sobró de la pintura. Correcto. Entonces, yo estoy convencido que la gente va a empezar a movilizarse. Y la gente va a empezar a movilizarse, va a empezar a organizarse, porque las condiciones objetivas ya están dadas y están madurando. Hemos llegado al final del programa, Enrique, lo siento. Dora María, tus comentarios finales. Mira, yo quisiera agradecer de solidaridad de todo el pueblo de Nicaragua, mucha gente que pasa por aquí, ¿verdad? Pasan pobres, pasan gente profesionales, trabajadores, obreros, taxistas, transportistas, ¿verdad? Gente en sus vehículos particulares que pasan saludando, que pasan expresando su solidaridad, pero más que su solidaridad, sus ganas de cambiar las cosas en Nicaragua. Lo que está diciendo la gente es: el país va por un rumbo equivocado y debe cambiarse ese rumbo equivocado, ¿verdad? Y quienes dirigen el país, quienes están gobernando, tienen que acatar la voluntad popular de cambiar el rumbo que llevan. Tienen que respetar las libertades y tienen que recordar que hay miles de gente que están en condiciones de pobreza, que están esperando una ayuda, ¿verdad?, del gobierno, sin que éste venga en su socorro. Entonces eso es lo que quisiera yo agregar y decirle: bueno, aquí vamos a estar hasta que sea necesario con este primer acto de protesta. Nosotros lo dijimos con claridad: esta es una primera actividad de una gran jornada de protesta que se va a prolongar hasta que entiendan, o hasta que se caigan si no entienden, ¿verdad? Esa es la realidad. No termina aquí, no comienza aquí, termina aquí, no, comienza aquí y va a seguir hasta que esto entiendan o se caigan. Gracias. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Yo solo quiero terminar con esta reflexión. Esto es más grande, la lucha por la democracia, esto es más grande que cualquier ideología política, esto es más grande que cualquier bandera política. Aquí debemos de unirnos todos aquellos, como decía Hugo y como decía Enrique, esto es lo que quieren la democracia contra los que no quieren la democracia. Y aquellos que tienen el miedo, decía Gandhi, que es con algo con que yo me lo he aprendido de memoria: yo puedo verle los ojos a mis hijos y admitir que fui derrotado, pero lo que no puedo hacer es sentarme frente a mi familia y decirle que vive en un país como el actual porque no tuve el valor y el coraje de hacer algo por él. Si nosotros superamos el miedo, los cambios los podemos lograr. Nos vemos el día lunes en otro interesante programa en El Todo en la Nación.